Muy buenas, bienvenidos a Historias desde el sótano. Hoy tenemos dos temas que vamos a tratar con todos ustedes también. Por un lado tenemos a la vampiresa del Raval y el segundo tema que tenemos hoy es las brujas del bailadero de Anaga, en Tenerife. Están conmigo María Mateos, muy buenas. Y José Abad. Muy bienvenidos. Tenemos este primer tema que es la vampiresa del Raval, conocida como Enriqueta Martí y Ripollés, que era criminal, conocida como la vampira del Raval, la vampiresa de Barcelona o de la calle de Poniente, criminal, conocida por el secuestro, por proselitismo y por asesinato en serie de niños. ¿Quién era Enriqueta Martí? Estamos justamente a comienzos del siglo XX, ¿eh? Todos estos acontecimientos van a ocurrir al año 1912, que es cuando va a ser ella detenida. ¿Quién era Enriqueta? ¿Quién de los dos empieza? Venga, pues Enriqueta era una chica que va de San Feliu de Llobregat a vivir a Barcelona. Y iba en la calidad de niñera, pero aparte de niñera empezó a ejercer la prostitución y a circular en ambientes de lujo por las noches, que era de donde ella tuvo la mayoría de los contactos que luego la libraron de todos estos juicios por los hechos probados, de por lo menos de la niña esta que secuestró. O sea, me estás hablando que el secuestro de una niña. Vamos por el tema del secuestro. Sí. Porque aparte de esa doble vida que puede llevar Enriqueta, de repente en Barcelona estamos en el comienzo del siglo, donde está la ciudad bastante alarmada, pues están cometiendo cantidad de desapariciones de niños y de niñas en la ciudad, evidentemente de gente humilde, gente sin recursos. Los destinos de estos niños o estas niñas no tenemos ni idea. Pero sí es verdad que de repente se denuncia un secuestro de una niña que pertenece a una familia adinerada, que era Teresita Guitar. Condó. Pues ¿Y qué ocurre? Esta niña desaparece, parece ser que el 10 de febrero, y bueno, era una chica de una familia bien, ¿no?, de Barcelona, como se dice. Y el 17 de febrero, pues parece ser que una vecina, Claudia, ve en una ventana a una niña en una casa que no había niños. Entonces, bueno, se lo cuenta a un colchonero, a un señor que vende colchones del barrio. Automáticamente él avisa a la policía porque tiene un amigo que se llama José Asens. A su vez, se lo cuenta corriendo a su jefe, a su brigada Ribot, y acuden a la casa diciendo que se cree que hay gallinas, ¿no?, que tienen que entrar porque creen que en esa casa hay gallinas. Entonces a ella todo esto le pilla un poco de imprevisto, entran y efectivamente encuentran a dos niñas, ¿no?, a Teresita y a una niña que se llama Angelita, ¿no? La policía, cuando la vecina ve que hay una niña en el balcón, estamos hablando del barrio del Raval, en Barcelona, un barrio que, por cierto, me encanta recorrer personalmente. Sí. Claro, sería muy distinto a comienzo de siglo. Hoy día también se entiende un barrio también distinto y muy interesante. Pero es verdad que están buscando a esta niña, la vecina sospecha, la denuncia, pero no pueden entrar al momento a la policía, bueno, porque... Se busca la artimaña de entrar por una denuncia falsa de que en el patio de la casa había gallinas. Que pertenecían a ella. Que pertenecían a ella, y con esa excusa entran en la casa y es cuando encuentran a la niña. Curiosamente estaba la niña en casa de ella. La niña en casa. Y aparte la niña, cuando declara, dice que también había un niño que se llamaba Pepito, que vio la niña como la había matado esta mujer, Enriqueta, en la cocina, que había apuñalado. ¿Cuántas víctimas se supone que le acusan a ella? Bueno, cuando no está claro, porque en los juicios no se demostraron más secuestro que el de Teresita. Pero se sospecha, porque le encontraron en otros domicilios que eran de propiedad de esta mujer, encontraron pues... bueno, en este domicilio, en una segunda inspección que hicieron, encontraron un saco con ropa de niño, con sangre, con restos de huesos, pero que tampoco se llegó a demostrar todo esto. Entre que no se llegó a demostrar y ocultaron todo esto. Y ocultaron otras cosas, porque es cierto que cuando cogen a Teresita, que la niña era pequeñita,
La niña sí llega a declarar, bueno, vuelve con la familia súper contenta, pero la niña llega a declarar que ve a Enriqueta en la cocina matar a un niño llamado Pepito. Eso es lo que dice la niña. Pero bueno, también luego, a día de hoy, tampoco se ha podido probar que esta mujer secuestró, ¿no? Y es verdad que hay muchas teorías que dicen que quizá fue un bulo de la burguesía de la época, ¿no? Para tapar todas esas desapariciones de niños que había, que no se sabe muy bien, que se achacaba un poco a lo mejor a esa burguesía, y luego también para callar un poco todo lo que fue la Semana Trágica de Barcelona y echar a inculpar un poco a esa población, ¿no? En este caso, Enriqueta fue como esa criminal que globalizaba toda esa clase social. Entonces, que quizá fue un poco... También Barcelona quería en ese momento darse a conocer al mundo, ese sample de Barcelona, esa clase burguesa. Entonces, esta clase social, por desgracia, pues molestaba. Un poco lo que ha pasado cuando la Expo de Sevilla. Es decir, que, claro, es que de hecho, son cosas que vienen pasando. Claro, la calle de Poniente le cambiaron el nombre automáticamente por evitar esa relación con Enriqueta. Con Enriqueta. Lo curioso, bueno, es verdad que ella se casa, ella estuvo casada. Sí, con un pintor. Con un pintor. Bueno, pero se casó, según las crónicas, lo que se refieren es que ella no dejaba de prostituirse, de acudir a burdeles, a saraos, a fiestas nocturnas, y este pintor, pues bueno, pues... También es verdad que cuentan que una vez que encuentran a Teresita en la casa de ella llega a decir que había otra niña también. Sí, que era su hija, decía. Que decía que era su hija, pero en verdad era la sobrina. La sobrina. Que como estaba sola, pues recogió a Teresita y se la llevó para que la niña no estuviera sola. Sobre el caso del niño que aparece dentro, que dice una de ellas, una de las crías, que la vio como lo asesinaba Enriqueta, que a mí me parece esto bastante dudoso. Es cierto que una madre, cuando ella es ya detenida, sí la acusa de haberla visto, de haberse llevado a su niño una pequeño. Mujer aragonesa la denunció por haber secuestrado a su hijo de 6 años, pero esto fue en 1906, o sea que la relación de la detención en 1909 hasta 1906 hay un periodo ahí que se queda un poquito vacante. Cuando está en la cárcel ella llega a decir que tiene un diario donde aparecen nombres de todos sus clientes, porque aparte de esta historia, ella también hacía ungüentos, ¿no? Hacía brujería, ungüentos a la alta burguesía. Y vendía amuletos a la burguesía y tenía muy buenos clientes, estos amuletos que ella hacía, y apuntaba en un diario los nombres de todos sus clientes, pero de tal forma que solo ella sabía lo que estaba escrito allí. Bueno, volvemos a la sacamanteca, ¿no? Al término de curandera, que utiliza la piel, grasa, huesos, pelo humano para hacer ese tipo de ungüentos de grasa. De curandera, que era lo que más o menos... Ten en cuenta que la medicina de esta época no es la medicina de ahora, entonces la sociedad tiraba mucho de este tipo de curanderos y de medicina paralela, por decirlo así. Ahí, cuando vienen las acusaciones, ella realmente nunca hubo juicio, eso hay que decirlo, pero sí es cierto que hay, aparte del piso donde encuentran a la niña, encuentran otro piso que tiene también ella. Y ahí es verdad que la policía dice que en esta segunda inspección, según los datos del momento, se encuentra un saco con ropa de niño llena de sangre, huesos de haber estado al fuego, los huesos, o lo que fuera, jarras, botes, palanganas con restos en conservación, grasa hecha en manteca, sangre coagulada, cabellos humanos, esqueletos de manos y botes y ungüentos preparados para su venta. Y ella dice en el interrogatorio, Enriqueta, que era una experta en todo esto, que era muy bien pagada por vender todo ese tipo de historia a la alta sociedad, pero que no iba a decir ningún nombre. De hecho, ella lo que le encuentra, más que un diario como libro, son hojas donde ella, debajo de una losa de uno de estos pisos, donde ella anotaba a toda la clientela. Y cuando ella aparece muerta en la cárcel, hay versiones que dicen que fue por un cáncer de útero, pero hay otras versiones que parece que se ratifican más, que es... Un ajuste de cuentas, o para que no hable. Para que no hablara, pues la quitaron de medio. El caso es que todo esto que estamos contando
todas las investigaciones siguen su curso, siguen investigando más, van a otros pisos donde ella había estado, cuenta a la policía que encuentran restos humanos en falsas paredes, en el techo, en un jardín huesos de niños que cuentan que tenían entre 3 y 8 años, en fin, la prensa se encarga también de difundir esto. Claro, El ABC en su tiempo sacó unas publicaciones tremendas y hace que el caso sea bastante seguido y que se olviden otros asuntos políticos y sociales como la de la ciudad. Semana Trágica de Barcelona, entre ellos. De hecho, todo esto se desmiente, pero coincide con la Semana Santa. Semana Trágica. Sí, pero aparte, luego cuando pasa eso coincide con la Semana Santa, es verdad que se desmiente, pero como la gente está en otras cosas, pues no atiende, y luego también lo que hablamos, ¿no? O sea, todavía la población no es muy culta y entonces surgen todas esas habladurías populares y sobre todo que el sensacionalismo de los periódicos también para la venta. Sí, claro. Y luego también tapan todo lo de la Semana Trágica de Barcelona, claro. Hay que contar que la Semana Trágica de Barcelona, entre otras cosas, fue a consecuencia del Barranco del Lobo, que lo tenemos muy cerquita aquí de Melilla. La coge empresa, no llega nunca a su juicio porque resulta que al año siguiente o bien suicidio, aparece cáncer de útero o se la quitan del medio. Se la quitan del medio, sí. Justamente en el 2014, Enriqueta Martí ha pasado a la historia de España como una de las mujeres asesinas en serie. Hay muchas más y ya tocaremos algunos casos que de mujeres en serie. De hecho, el apodo era la vampiresa del Raval. La vampiresa del Raval, sí, además, que el tema era, vamos, increíble, la vampiresa del Raval. La gente, hicieron una película. Han hecho una película. Ahora vamos a ver el tráiler de la película, pero antes solo comentar que en el 2014 es verdad que aparece estos dos investigadores, que era el señor Coromisas, ¿no? Que de hecho escribe un libro, ¿no? Tiene un libro sobre ella, donde cuenta todo y cuenta que realmente fue un chivo expiatorio para ocultar el verdadero caso o los casos que pudieran haber. Cuenta que en estas nuevas investigaciones, que pasado el tiempo, que lo único que era demostrable para ella era el secuestro de la niña, Teresita, que fue de Teresita en contra de su voluntad, que todos los niños y niñas que van apareciendo en toda esta historia no tenían nada que ver con ella, porque realmente ella solo va a ser condenada por el secuestro de la niña y nunca va a ser juzgada porque va a morir antes. Que ella vivía con su padre, el padre de ella, su padre, que estaba malito, estaba en el hospital. Y que bueno, y que se sospecha que también perdió ella, abortó, tuvo una niña que murió con 10 meses, eso también la pudo trastornar, y por eso cogió a la hija de la cuñada para llevarla, para que no se sintiera sola y secuestró a la otra, vez de todo a saber. Pero bueno, pero nunca se demostró que los huesos fueron humanos o de niños asesinados, eso nunca se pudo demostrar. Que los huesos que encontraron pertenecían a una persona de unos 25 años, que posiblemente fueron recogidos de un cementerio, que era también normal que este tipo de personas cogieran cadáveres de los cementerios para hacer sus conjuros y para hacer sus amuletos, ¿no? Que era posiblemente lo que hiciera. Y que, por otro lado, la sangre que dicen que encuentran en estos distintos pisos, o por lo menos los últimos pisos, era probable que fuera de su cáncer de útero. De su cáncer de útero, porque nunca se pudo demostrar que eran de otras personas. De hecho, muere al año del cáncer de útero, con lo cual es muy probable, ¿no? De hecho, a ella cuando la detienen con un joven de la alta sociedad catalana, y por ahí empiezan los silencios, por no querer involucrar a este personaje o a esta persona con esta Enriqueta, y luego ese tema de utilizar a niños para temas de sexo y tema del proselitismo que había, pues tampoco se pudo demostrar, o sea que se sabía, pero son voz populis, por decirlo así. Bueno, pues estamos en el año 1912 y ahora en el año 2014 sale de repente algo que contradice todo lo que nos habían contado a nuestros antepasados al comienzo del siglo. Sobre la historia de Enriqueta Martí se han hecho varias novelas, películas también.
Así que vamos a ver el tráiler ahora de esta película del director Inés danés titulado La vampira de Barcelona. Asesina una hiena, una bestia humana. Han circulado estos días por Barcelona alarmantes rumores respecto a la desaparición misteriosa de buen número de criaturas de corta edad. No estic al corrent de res. Ets un bon periodista. No et destrossis la vida. Quant temps fa que va desaparèixer? 2 setmanes. La gent diu que a les nits hi ha un carro vermell que recorre la ciutat i agafa tots els nens perduts al carrer i els porta a un lloc estrany on els hi treuen el cor i les entranyes. La veritat és massa amarga. A qui collons li importa la veritat? Testimonis, informes clínics, declaracions. Llegeixi i sabrà qui és de veritat l'Enriqueta Martí. La vampira de Barcelona. La mare ja és aquí. Pues esa es una de las pelis. Buena pinta. Por cierto, Enriqueta moriría con 45 años. Está enterrada ahí en el cementerio de Montjuïc, a su tumba. Hay cantidad de temas sobre secuestros de niños. Hay una película que a mí me encanta en blanco y negro del director alemán Fritz Lang del año 1931 que se titula como tu camiseta, Que M, he venido a por M, pero realmente la conocíamos en España como El vampiro de Düsseldorf. Así que me gustaría ver un poquito de esta maravillosa película y crítica película de la sociedad alemana de su tiempo. M. Du hast aber einen schönen Ball. Aus bestimmten Anzeichen geht hervor, dass auch dieser neue Mord von demselben gespenstischen Unhold begangen wurde, dem bereits 8 Kinder unserer Stadt zum Opfer gefallen sind. Wer ist der Mörder? Wie sieht er aus? Wo verbirgt er sich? Niemand kennt ihn. Und doch ist er mitten unter uns. Jeden Tag erweitern wir das Fahndungsgebiet. Vielleicht doch noch irgendetwas Verwendbares zu finden, das uns der Lösung des Problems näher bringt. Im ganzen Schriftbild liegt ein schwer erweisbarer, aber intensiv fühlbarer Zug von Wahnsinn. Also hört mal, der Block ist doch umstellt. Wenn er überhaupt noch mal nach Hause kommt, muss er uns ja in die Finger laufen. Ein Außenseiter verdirbt uns das Geschäft und den Kredit. Die Maßnahmen der Polizei, die täglichen planmäßigen Razzien zur Ergreifung des Kindermörders hindern unsere Tätigkeit in einem kaum mehr ertragbaren Maße. Wir müssen ihn fangen. Wir selber. Es que venía súper acorde con la camiseta. Y viene de acuerdo con la camiseta. Bueno, Fritz Lang, año 1931. La M es importante para que aquellos que no han visto la película y sobre todo el silbido que se oye. Por eso le cura. No hagamos spoiler. Y ya no vamos a hacer spoiler. Bueno, vamos con el segundo tema que tenemos. Vámonos a Tenerife ahora. El tema Las brujas del bailadero de Anaga.
El bailadero de Anaga. Tenemos una imagen ahí, tenemos Preciosa. justamente en la pantalla grande, es ese famoso bailadero de Anaga, situado en las cumbres de Anaga, en el dorsal entre San Andrés y Taganana, sí, justamente allí en Tenerife. Y se dice que en este lugar bailaban las brujas, hace mucho tiempo, en torno a una hoguera, y que se llama el nombre del bailadero, bueno, porque se hacían aquelarres en estos lugares y que después bajaban a la costa a bañarse desnudas. Con el paso del tiempo vinieron historias del este de Europa que hablaron de vampiras, brujas, en fin, que hoy día sigue la leyenda de las brujas del bailadero de Anaga, pero tú tienes más datos sobre ella. Bueno, hoy en día siguen, porque ayer estuve hablando con una persona que es de allí, preguntándole, y efectivamente conocía la historia y todavía es una historia que se sigue contando y es como un dicho popular, ¿no?, que se ha quedado. Realmente esto viene de la época de los guanches. Los guanches ya siempre hacían bailes, ¿no?, para todo, y entonces, bueno, pues luego se unen un poco con esas nuevas tradiciones, bueno, primero con la fe cristiana, ¿no?, cuando... Bueno, llega, la ¿no?, fe cristiana supongo que se pondría en contra porque si bailaban los guanches para traer fertilidad, agua... Pero al final como que la extrapolan un poco a la fe, ¿no?, como que la cogen lo que les va bien. Como... Pero son acusadas alguna vez ese tipo de ritos por brujería por parte de la Iglesia Católica. Claro, es que luego cuando vienen esas nuevas tradiciones, como tú has dicho, ya se las convierte en brujas y se las acusa de brujería. De hecho, todavía en Tenerife siguen con la tradición. Pero una tradición guanche. Sí, una tradición guanche que se hacía pues para la fertilidad, para las buenas cosechas, para... Sobre todo, mira, estamos viendo la imagen donde una de las señoras mayores de Tenerife que hablan sobre esto, y hablan de que se reunían, cuentan desnudas alrededor de la hoguera en estos aquelarres, pidiendo, bueno, pues todos estos sábados que eran increíbles. A las 12 de la noche empezaban, a las 3 aparecía la luz. Y una cosa curiosa es que después bailaban algo muy curioso, que se llamaba el gorgorito. Sí, el baile del gorgojo. El barrio del gorgorito, el gorgojo, que siguen bailando todavía como tradición. Sí. Ahora vamos a verlo por la Asociación de Amigos Punta Rosca, pero lo curioso del baile que vais a ver ahora, que sigue la tradición de hace ya miles de años, de tradición de los guanches que ha sido pasando de generación en generación, es que bailaban en cuclilla, y según cuentan es porque aquellas antiguas brujas de la montaña lo hacían así para atraer, en este caso, al macho cabrío o a quien fuera, y de ese modo, digamos, la penetración fuera más rápida. Vamos a ver a Punta Rasca con este baile del gorgojito. Después dice que grita. Esto sí que grita. Esto es un deporte, vamos, yo hago eso y termino con la agujeta. Bueno. El baile del gorgojito, rememorando estas brujas del bailadero de Anaga en Tenerife. Muchísimas gracias, José, muchísimas gracias, María. Nos vemos en el próximo programa y a todos ustedes aquí les esperamos en Historias desde el Sótano.